En la profundidad de una noche silenciosa de París, en el interior de un convento donde todos dormían, un niño pequeño, luminoso, de rostro sereno y mirada celestial, golpeó suavemente la puerta de la joven novicia Catalina Labouré, despertándola con una presencia que no producía temor, sino paz. La invitó sin palabras a levantarse, y a seguirlo por los largos pasillos en penumbra del convento, los que se volvían sagrados bajo sus pasos, conduciéndola hasta la capilla silenciosa, donde el resplandor de las lámparas apenas iluminaba el altar, y allí, en la silla del sacerdote, en la profundidad de la noche, la esperaba sentada la Madre de Dios. Estaba radiante, viva, real, como una reina llena de ternura, con quien Catalina, como recordaría en alguna ocasión, pasaría las horas más dulces de toda su vida. Las horas le pasaron como instantes, abriendo así un capítulo inesperado en su historia, y la de la Iglesia. Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806, en Fennes-Moutier, un pequeño pueblo rural de Borgoña, en Francia. Fue la novena de 11 hijos de una familia sencilla, marcada por la fe, el trabajo y el dolor temprano, porque cuando tenía solo 9 años, su madre falleció. Catalina, desconsolada, subió a una silla, para alcanzar una imagen de la Virgen, a quien susurró con tristeza: «Ahora, tú serás mi madre». Ese gesto se convirtió en la raíz de toda su vida espiritual, determinando su vocación, su confianza absoluta en María, y su amor al silencio, al sacrificio y a la humildad. Poco tiempo después, tuvo un sueño con un misterioso sacerdote, que celebraba la misa y que, acercándose a ella con mirada paterna, la invitó a seguirlo. Ese sueño quedó grabado en su corazón, como una señal de su misión futura junto a las hijas de la caridad. El sacerdote era San Vicente de Paúl, aunque en ese momento, ella no lo sabía. Lo descubriría años más tarde, observando un cuadro. En su juventud, trabajó en la granja familiar, cuidó los animales, realizó tareas duras sin quejarse, aprendió a rezar con el corazón, y aunque no sabía leer ni escribir bien, su inteligencia espiritual era profunda. Cuando expresó su deseo de ingresar al convento, donde ya estaba una de sus hermanas, su padre se opuso firmemente, por temor a perderla también. La envió por un tiempo a París esperando distraerla, sin saber que este aparente obstáculo sería justamente el camino que la conduciría hasta su destino. Finalmente, en 1830, a los 24 años, impulsada por una llamada interior persistente, ingresó a la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde comenzó su vida religiosa con absoluta entrega, realizando trabajos humildes, labores en la cocina, la lavandería, y en la ciudad, asistiendo a ancianos y enfermos, deseando en todo momento pasar desapercibida, sin perseguir honores, fama, ni reconocimiento. El convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en París, estaba ubicado en el corazón de la ciudad. La orden tenía como misión principal cuidar a los enfermos, asistir a los pobres, y educar a los niños, integrando la oración y la caridad. Según testimonios de sus compañeras en el convento, Catalina era una joven de profunda devoción, cuya fe se reflejaba en la calma de su mirada, y en la serenidad con la que cumplía cada tarea, por más humilde que fuera. Las hermanas la describían como una presencia que transmitía paz y consuelo, alguien que parecía escuchar el susurro de Dios, incluso en los momentos más rutinarios, y cuya alegría discreta contagiaba a quienes la rodeaban, haciendo del servicio diario un verdadero acto de amor y oración. Tenía una devoción intensa a la Eucaristía y a la Virgen María, y su oración era constante, incluso durante las tareas más humildes. Su carácter equilibrado y dulce hacía que las demás hermanas la vieran como un modelo de paz y constancia espiritual. La Madre Superiora destacó de Catalina su espíritu dócil y obediente, motivo por el cual, en no pocas ocasiones, le confió tareas delicadas a pesar de su juventud, porque reconocía en ella una madurez espiritual más allá de su edad.
Se dice que Catalina tenía la capacidad de recibir instrucciones con humildad, y de cumplirlas con gran precisión, sin llamar la atención sobre sí misma. Mantenía una relación de absoluta confianza y obediencia con su confesor, el padre Jean-Marie de la Colombière, quien más adelante sería santificado. El padre de la Colombière la orientaba en la vida espiritual, guiándola en su humildad, oración y discernimiento de la voluntad de Dios. Su dirección fue fundamental tanto para fortalecer la fe de Catalina, como para la posterior difusión de los mensajes y de la devoción que ella misma recibiría. En 1830, Francia atravesaba un periodo de gran agitación social y política, marcado por tensiones entre monarquía, república y movimientos liberales, lo que generaba incertidumbre y violencia en las calles. Para la Iglesia, los años previos y posteriores a la Revolución Francesa habían dejado profundas cicatrices. Conventos y monasterios habían sido cerrados, propiedades confiscadas, y muchas prácticas religiosas restringidas. Las comunidades que sobrevivían, como la de las Hijas de la Caridad, debían afrontar la escasez de recursos, la vigilancia de autoridades, y el escepticismo de parte de la sociedad, mientras trataban de mantener viva la fe y la atención a los más pobres, consolidando un testimonio de perseverancia y caridad en medio de la adversidad. Fue en ese mismo año, de 1830, en medio de tensiones políticas, revoluciones y creciente frialdad espiritual en Francia, cuando la Virgen María decidió manifestarse a Catalina en 3 apariciones decisivas, pidiéndole la creación de una medalla que sería derramada sobre el mundo como un río de gracias. La noche del 18 de julio de 1830 fue la primera aparición, la misma que comenzó con la visita del niño luminoso, quien luego de tocar suavemente a su puerta, la condujo a la capilla, que a pesar de estar cerrada con llave, se abrió para dejarlos pasar. Dentro de la capilla, sentada sobre el sillón del confesor, se encontraba radiante la Madre de Dios, ante quien Catalina se arrodilló, apoyando las manos sobre sus rodillas, para tener luego un coloquio íntimo de varias horas. María le dijo: Dios quiere confiarte una misión, y la invitó a acudir a los pies del altar, ya que allí, las gracias se derramarían sobre todos los que las pidieran con confianza y fervor, ricos y pobres por igual. Le anunció también que otra comunidad de hermanas se uniría a ellas, y que la congregación crecería, ya que tendrían la protección de Dios y de San Vicente de Paúl, y que ella mantendría siempre sus ojos sobre ellas. Terminada la aparición, María desapareció, como una sombra que se desvanece. La segunda aparición sucedió el 27 de noviembre de 1830, festividad de la presentación de la Virgen. Durante la meditación comunitaria en la capilla, Catalina percibió de nuevo la presencia de María, alrededor de las 17:30. Escuchó un leve susurro, y al mirar, vio a la Virgen de pie cerca del cuadro de San José, suspendida en el aire, envuelta en vestiduras blancas, con velo largo hasta los pies. En esa primera escena de la visión, María estaba sobre lo que parecía ser un globo terráqueo simbólico, y bajo sus pies, una serpiente, cuya cabeza parecía ser aplastada por la Virgen. En sus manos, sostenía una esfera de oro, coronada por una cruz, ligeramente elevada hacia el cielo. La Virgen dijo a Catalina, que esa esfera representaba el mundo entero, y a cada alma en particular. Luego, la visión cambió, y la esfera dorada desapareció. La Virgen extendió sus brazos hacia abajo, y de sus dedos, en cuyos anillos se podían ver piedras preciosas, brotaron numerosos rayos de luz, que caían sobre el globo bajo sus pies. En ese momento, le explicó: estos rayos simbolizan las gracias que derramo sobre aquellos que me las piden. Se formó entonces un marco ovalado, como un contorno de la medalla, y apareció escrita en letras doradas la invocación: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María instruyó entonces a Catalina, a que mandara acuñar una medalla conforme a ese modelo.
Sería signo de amor, protección, y fuente de gracias para quienes la llevaran con confianza. La Virgen agregó que las gracias serían abundantes para quienes recurrieran a ella con fe y devoción. Según los relatos de Catalina, la impresión de la visión fue tan intensa, que la luz que emanaba de la Virgen inundó todo el espacio. Los rayos eran tan brillantes, que hacía difícil distinguir los pies de María. Luego, como una vela que se apaga, la visión se desvaneció. Este segundo encuentro no fue una simple visita consoladora, ya que tuvo un propósito concreto y universal. La Iglesia y el pueblo de Dios necesitaban consuelo, esperanza, y un signo visible de misericordia, un bálsamo espiritual. Muchas de las gracias solicitadas mediante la medalla, curaciones, conversiones, consuelo espiritual, comenzaron a producirse pocos años después, cuando se empezaron a acuñar y a distribuir las primeras piezas, desde 1832. La visión de la medalla reunió en un solo símbolo distintas verdades de nuestra fe. No es un amuleto, sino una pequeña catequesis visual. Significado de los elementos de la medalla milagrosa. La Virgen de pie sobre un globo simboliza a María como reina y madre de toda la humanidad. Al pisar el globo, se muestra como medianera, que intercede por la tierra, y la conduce hacia Dios. Su pie aplastando a la serpiente, que representa al demonio. María lo aplasta, no con poder propio, sino por la gracia de Cristo, y su victoria sobre el mal. Los rayos de luz que brotan de sus manos, son gracias, favores espirituales, y auxilios especiales, que María obtiene de Dios, y que distribuye entre las almas que se los piden. Los rayos que no salen de algunos anillos, son las gracias que los hombres no le piden. La inscripción, oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, expresa dos verdades. María es sin pecado desde su concepción, y María intercede por quienes acuden a ella con confianza. Esta jaculatoria es la parte esencial del poder espiritual de la medalla, y contiene una proclamación anticipada del dogma de la Inmaculada Concepción, que se promulgaría recién en 1854. El monograma celestial, con la cruz sobre la barra, es el símbolo central de la redención y del mensaje cristiano. La barra representa el altar del sacrificio de Cristo, fundamento de la salvación. La M grande debajo de la cruz representa a María, pero no de manera aislada, sino íntimamente unida al sacrificio de Cristo. El diseño evidencia que María está asociada al misterio de la cruz, que participa de manera única en la obra de la redención. Es madre de la Iglesia, nacida del costado de Cristo. Simboliza su papel como corredentora, en sentido amplio. No es igual a Cristo, sino que se encuentra unida a Él, en la economía de la salvación. Los dos corazones de Jesús y de María aparecen unidos, mostrando su inseparable participación en la historia de la salvación. El corazón de Jesús rodeado por una corona de espinas, que representa la pasión y el amor sacrificial y redentor. Y el de María, traspasado por una espada, evoca la profecía de Simeón. Una espada te atravesará el corazón, simbolizando el dolor y la entrega materna de María, por la salvación de la humanidad. Ambos corazones juntos, muestran la unidad de los sagrados corazones. Amor, sacrificio, misericordia, y compasión. Las 12 estrellas, provienen del Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Tienen múltiples sentidos. Los 12 apóstoles, por lo tanto, toda la Iglesia, fundada por Cristo. Las 12 tribus de Israel, como continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. La realeza de María como Reina del Cielo y de la Iglesia. Y su protección maternal sobre el pueblo de Dios. La medalla, por lo tanto, es un compendio de doctrina católica, mariología y espiritualidad, en un solo signo sagrado. Y nos recuerda y gráfica en modo simple,
todas estas verdades. Cristo redime. María acompaña en la redención. El mal está vencido. La gracia brota para quienes la piden. El corazón de Jesús ama y salva. El corazón de María acompaña, sufre y guía. Y la Iglesia, representada por los apóstoles y las estrellas, vive y camina bajo la protección maternal de María. En los últimos días de diciembre de 1830, cuando París se hundía en un invierno frío y silencioso, Catalina Laure entró a la capilla para hacer su oración vespertina, sin imaginar que el cielo volvería a abrirse ante ella. Apenas se arrodilló, una claridad suave comenzó a descender desde la cúpula, y como un suspiro del cielo, la Virgen se le apareció por tercera vez, serena, majestuosa, y envuelta en la misma luz dorada que Catalina había visto semanas antes. Esta vez, la visión no fue larga ni acompañada de una conversación extensa. La Virgen permaneció de pie sobre el globo, en la misma actitud en que se había revelado en noviembre, confirmando sin palabras lo que ya había pedido. Los rayos de luz fluían nuevamente desde sus manos, pero Catalina notó que su brillo era aún más intenso, como si la Reina del Cielo quisiera subrayar la urgencia de su mensaje para un mundo herido. No hubo nuevas instrucciones, ni diálogo prolongado. Todo hablaba a través de la imagen misma. Catalina comprendió, con una certeza interior profunda, que la voluntad de la Virgen era que la medalla fuera acuñada sin demoras, ya que aquel signo celestial no era un simple ornamento devocional, sino un instrumento escogido para derramar gracia sobre los fieles de su tiempo, y de todos los tiempos. Cuando la aparición se desvaneció lentamente, la capilla quedó otra vez en penumbra, aunque Catalina sintió que su misión había quedado sellada. Dios había confirmado, por medio de María, que la obra estaba bendecida desde el cielo, y que debía comenzar cuanto antes. Después de la tercera aparición, cuando el silencio volvió a envolver el convento, Catalina Laure comprendió que no podía afrontar sola aquella misión. Al amanecer, pidió ver a su confesor, el padre Jean-Marie Ladel, aquel sacerdote joven y prudente, que Dios había puesto a su lado para custodiar el mensaje que cambiaría la historia. Catalina habló con voz baja y serena, y le relató cada detalle de sus coloquios con la Madre de Dios. Le explicó cómo la Virgen le había pedido la acuñación de una medalla destinada a derramar gracia sobre todos los que la llevaran con fe, y el padre Ladel escuchó. Inquieto, y algo desconfiado, le pidió paciencia, y le dijo que debía examinar todo con prudencia. Entonces, le suplicó que no hablara con nadie más. Catalina obedeció, y guardó silencio, continuando con sus tareas humildes en la cocina y en la enfermería, mientras su corazón ardía, con la certeza de la misión confiada por el cielo. El confesor tardó meses en decidirse, porque temía engaños espirituales, y porque la Iglesia en Francia aún temblaba por los ataques políticos y la crisis religiosa. Finalmente, después de orar y de consultar con sus superiores, pidió permiso para hacer acuñar la imagen que la Virgen había mostrado a Catalina. Así nació la primera medalla milagrosa. Sencilla, ovalada y luminosa. Apenas empezó a circular, milagros y conversiones comenzaron a multiplicarse por todo París. Enfermos recuperaban la salud, pecadores se arrepentían, familias enteras volvían a la fe, y la gente decía que aquella medalla era su escudo, y un consuelo, la prueba de que Dios no los había abandonado. Catalina observaba todo en silencio, ya que nadie sabía que ella, la joven novicia que lavaba el comedor o atendía a los ancianos, era la vidente. El padre Ladel escribió el primer libro sobre la aparición, difundió la devoción, pero jamás reveló la identidad de Catalina. Ni la Madre Superiora, ni las hermanas, ni los sacerdotes de la casa, sabían la verdad completa. Catalina siguió trabajando entre los pobres, y moviéndose como una sombra humilde dentro del convento, pasando largas noches en oración silenciosa frente al altar donde el cielo había descendido para hablar con ella. Su vida continuó así durante décadas,
siempre callada, siempre fiel, siempre escondida. No buscó honores, ni reconocimientos, ni gratitud humana. Para ella la misión estaba cumplida, porque la medalla se había extendido por toda Francia, y luego por Europa, y después, por el mundo entero. Cuando llegó su ancianidad, su paso se volvió lento, y sus manos temblaban, pero su mirada conservaba la misma serenidad que la Virgen había dejado en su alma. Recién en los últimos meses de su vida, cuando sintió que la muerte se acercaba, confesó a su superiora que ella había sido la vidente de 1830. La Madre Superiora quedó atónita, lloró, y comprendió que había convivido durante 46 años con un alma escogida por Dios. Catalina murió el 31 de diciembre de 1876, en silencio, como había vivido. Fue sepultada en la capilla de la Rue du Bac, y su cuerpo, descubierto incorrupto décadas más tarde, descansa hoy bajo el altar donde vio a la Virgen. Así concluye la historia de aquella joven sencilla, que escuchó la voz de María en un tiempo convulsionado, que obedeció sin miedo, y que supo desaparecer para que la obra de Dios brillara. La medalla milagrosa continúa extendiendo su luz en todos los continentes. Millones la llevan al cuello, y sienten la protección maternal de la Inmaculada. Catalina sigue allí, junto al altar, silenciosa, humilde, luminosa, recordando al mundo, que Dios elige a los pequeños, para derramar sus gracias más grandes.